Pues Alberto, cuando quieras, Vale, adelante. pues empezamos. Bueno, muchas gracias, Javier. Bueno, bienvenidos al webinar de hoy y gracias a la Federación de Castilla y León, pues por lo menos por dar la oportunidad de que podamos hablar sobre todo de estas cosas, ¿sí? Y empezar con el COVID como no podía ser de otra forma, porque sobre todo es lo que nos toca. Ahora lo que nos toca es convivir con el COVID y seguir organizando eventos, porque si no al final tampoco podemos estar parados mucho más tiempo de lo que hemos estado parados ya en el 2020, ¿no? Entonces, bueno, yo tenía una presentación un poco, vamos a ir ligeros porque yo creo que puede haber muchas más preguntas que no dudas sobre lo que yo os vaya a contar, sobre todo porque cuento con la ventaja de que ya llevamos casi un año entero de recorrido. Entonces, bueno, pues yo me acuerdo allá en marzo, abril, sobre todo cuando empezamos a trabajar en protocolos de estas cosas, pues que nos costaba un poco más, porque primero no teníamos una perspectiva en el tiempo de cuánto íbamos a tardar, ¿no? Pero bueno, ahora ya sabemos mucho más y sobre todo que la administración también sabe mucho más y la sociedad se puede llegar a estar algo más tranquila que lo que estaba en mayo, junio, me acuerdo de sobre todo las carreras por montaña, que era lo que en el calendario más estaban suspendiendo, pues era un poco un trauma casi el tener que suspender porque no sabíamos muy bien cómo organizarlas, ¿no? Ahora ya sabemos un poco más, se han hecho pruebas, la mejor foto que podía poner es ya que veis en la presentación, el ultra de la Covatilla, que con permiso de otro Alberto, de su organizador, pues lo he puesto porque me tocó estar allí bueno, pues una de las pruebas que se han podido organizar en el calendario el año pasado, ¿no? Y creo que bastante bien. Entonces, pues hablaremos de esas cosas, hablaremos de pruebas o de situaciones en las que se decidió suspender las carreras desde un inicio, si otras situaciones en las que la administración decidió a una semana vista en base a unos planes que se hicieron, una evaluación de riesgos, suspenderla porque no eran capaces o no se veía viable poderlas organizar, y otras como la que os he dicho que es la de la foto, en las que sí se han podido organizar. Entonces, bueno, pues un poco contaros situaciones y dar algo de luz a todo eso de los decretos, que ahora parece que somos bastante asiduos, ¿no? Los vemos como la prensa diaria, los decretos en cuanto a la legislación y las nuevas normas que están teniendo. Yo me he basado en los de Castilla y León, pero tengo que decir que prácticamente el resto de comunidades en las que yo he trabajado este tiempo son prácticamente iguales o similares, y de las que os conozco pues os daré alguna pincelada. Y si aún así tenéis alguna duda, los que sois de fuera de Castilla y León, organizáis pruebas en otro sitio, pues bueno, yo me comprometo también a poder mirar alguno si no tenemos la respuesta hoy y daros respuesta otros días, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo el comentaros que vamos a intentar charlar y establecer algo de luz, ¿no? Como todo, siempre suelo empezar con algo de tiempo. Esto se trata de tiempo, ¿no? Empezamos un mes de marzo con el COVID o con el virus. No os voy a hablar ni os voy a aburrir de en qué consiste, porque ya estamos todos ya aburridos de oír hablar de él, pero el caso es que apareció en marzo, ¿no? Y vamos a hacer un viaje en el tiempo, yendo hacia adelante y hacia atrás para ver un poco cómo se han llevado los acontecimientos y un poco los decretos, ¿no? Justo antes de empezar con el COVID, nosotros estábamos dentro del Comité de Seguridad de la FEDME en un proceso de establecer unos planes de seguridad para las competiciones y para los eventos FEDME. Seguro que muchos de vosotros pudisteis o habéis visto algo ya o conocéis mucho sobre este tema. Y yo siempre digo lo mismo cuando me ha tocado hacer algún plan de prevención específico para cualquier cosa, ya no para carreras o para algún evento deportivo, sino para alguna otra situación de esto del COVID, que el COVID pues es un foco de peligro más, ¿no? Hay que tratarlo como eso, hay que introducirlo dentro de nuestro plan de seguridad y tratarlo como tal, porque si no podemos dejar descompensada, que es muchas veces el peligro que yo veía en muchos eventos, ¿no? En muchas carreras, sobre todo del último trimestre, que nos centrábamos demasiado en el COVID y dejábamos descompensada la otra parte de seguridad. Entonces, si tenemos un buen plan de seguridad, enseguida nos va a saltar las soluciones que tendremos que poner para cualquier peligro. Y en este caso tenemos uno más, que es el COVID, o bueno, una situación más de riesgo, que es la del COVID, que puede originar en diferentes accidentes o situaciones de peligro, ¿no? Un poco de introducción, pues tenemos ahí los principios de acción preventiva, ¿no? Eso que es, y según los leemos nos damos cuenta de que mucho tiene que ver con lo que estamos escuchando ahora a cuenta
del virus, ¿no? Evitar los riesgos, lo primero, evaluar los riesgos que no se pueden evitar, combatir los riesgos en su origen, adaptar la actividad a la persona, sustituir lo peligroso por lo que entraña poco peligro, dar las debidas instrucciones a los participantes, todos esos principios de acción preventiva que ya trabajábamos en la seguridad de los eventos o que tendríamos que trabajar para una buena seguridad en los eventos deportivos, tienen cabida dentro de lo que es un plan específico para el COVID. Es simplemente seguir haciendo lo mismo, ¿no? Seguimos avanzando, bueno, pues tenemos ahora, como os decía, esto del COVID y de repente nos encontramos con esta situación. Otra foto que es muy característica del último trimestre, del verano del 2020 y sobre todo de estos próximos 6 meses, por lo menos, por lo que se comenta, al menos hasta, yo me atrevería a decir, octubre y noviembre, pues tendríamos esta situación, ¿no? Pues es una carrera en la que los participantes, pues como bien se ven, acuden con mascarilla, ¿no? Un poco ese sería la foto del virus o de nuestra vida diaria. Yo pienso que es la mascarilla, ya no la distancia física, el lavado de manos, sino la mascarilla, ¿no? Pues un poco esta sería la situación actual. Y seguimos con el viaje del tiempo, ¿no? Pues al principio, yo me acuerdo todavía en marzo, pues cuando estábamos en el comité de seguridad o las personas un poco que nos estábamos encargando, veíamos un poco los planes de seguridad de antes, le dijimos que nadie nos iba a sacar las castañas del fuego a nosotros mismos, ¿no? Yo estaba en casa y veía al final y la razón nos dio el tiempo de decir, el fútbol se nos come, ¿no? Las administraciones se van a poner a trabajar en lo que conocen y al final los deportes de montaña pues son lo que son, ¿no? Entonces nos pusimos a trabajar nosotros en unas recomendaciones para el COVID, ¿no? En principio para nuestros deportes a nivel general como usuarios de deportes de montaña. Sí, es verdad que los deportes de montaña son muy variados, desde las carreras por montaña hasta el alpinismo o la marcha nórdica de barrancos, y nos pusimos a trabajar. De aquí creamos un equipo de trabajo muy potente porque estaban incluidas todas las federaciones autonómicas más un equipo compuesto por pues, casi todo el comité de seguridad de ACEME y muchos más expertos. Pero repito, junto a todas las comunidades las federaciones autonómicas, que a fin de cuentas era lo interesante, porque unas mismas normas por primera vez iban a trasladar a todas las regiones, ¿no? Entonces, bueno, pues creamos esos manuales y a raíz de ahí se pudieron sacar más cosas, ¿no? De primera sacamos unas guías de medidas particulares COVID respecto a competiciones, ¿no? Carreras por montaña, snow running, el esquí de montaña llegó a finales de este año, la marcha nórdica, se sacaron para todas las competiciones que la FEDME en este caso tenía, ¿no? Y a partir de esa documentación, os he puesto aquí un circulito rojo donde se pueden seguir encontrando en la página de ACEME, están en la parte derecha en un recuadro que pone documentación importante, ahí están, y luego veremos por qué os lo pongo, por qué hago hincapié en estos documentos, porque resulta que al final el Consejo Superior de Deportes lanzó un protocolo, un convenio entre todas los gobiernos interterritoriales o territoriales y un acuerdo en el que pues eso, se sacaban unos protocolos comunes para todas las competiciones de ámbito estatal, ¿no? y de carácter no profesional. Sí es verdad que a FEDME, como se había adelantado o como nos habíamos adelantado en nuestros propios protocolos, los mantiene en vigor. Y estos protocolos que veíamos antes están aprobados por el Consejo Superior de Deportes y realmente son los que tenemos que cumplir para cualquier tipo de evento de ámbito estatal, ¿no? Bueno, pues tenemos una guía para todas las competiciones, ya no solo de ámbito estatal, sino pues a nivel autonómico o a nivel particular, ¿vale? Seguimos avanzando en el tiempo y bueno, tenemos varias cosas, ¿eh? Empezamos por el contexto, ¿bien? Y el contexto vamos a ir en este caso cambiamos el reloj, le damos la vuelta y vamos a ir desde los inicios de ahora mismo hacia atrás, para entender un poco en qué nos estamos moviendo. Me imagino que muchos de vosotros, sobre todo los organizadores, pues os estaréis preguntando preguntando o intentando consultar con la almohada si seguís para adelante con la competición o no seguís para adelante con la organización, si se podrán hacer o no se podrán hacer. Que, como os decía,
Yo he sacado los decretos de Castilla y León y las regulaciones son autonómicas, entonces cada comunidad autónoma dentro del territorio español tiene sus propios decretos, pero sí es verdad que prácticamente en todos son iguales o por lo menos similares. En Castilla y León, yo por los que he visto, es lo más, no es que sea, sea la comunidad que más estructurado lo tiene, pero sí que yo veo que más se va a mantener en el tiempo porque han hecho un trabajo muy claro de estructurar en base a ciertos criterios y los están manteniendo. Entonces, por eso también el basarme en ellos. Tenemos un decreto del 28 de octubre, un acuerdo, que primeras es la primera pregunta y que muchos ya me habéis hecho, pues, de llegar por otros cauces, y es qué pasa con las restricciones en cuanto a la movilidad en el territorio, ¿no? En Castilla y León se restringe la entrada y salida de personas del territorio de la Comunidad de Castilla y León hasta el 7 de mayo. Ha sido el último acuerdo, salvo para aquellos desplazamientos debidamente justificados, ¿no? Y aquí tenemos una letra K del mismo apartado de cualquier otra actividad de análoga naturaleza, ¿no? Pues el acuerdo que ha sacado la Junta de Castilla y León es que para eventos deportivos está permitida la entrada y salida de personas del territorio para acontecimientos deportivos de ámbito geográfico superior al de la Comunidad de Castilla y León, sea nacionales o internacionales. ¿Qué quiere decir esto? Que para las personas que vengan a competir en Castilla y León dentro de un evento nacional, en este caso, pues sí podrían entrar. O los deportistas de Castilla y León que fueran a competir a un evento nacional, como puede ser un campeonato de marcha nórdica, un campeonato de snowrunning, que es prácticamente lo más reciente que tenemos, pues podrían salir, ¿vale? Para eso la FEDME tiene un salvoconducto que todos los federados FEDME podrían pedir siempre, repito, que vayan a competir a un evento nacional fuera de esta comunidad autónoma o que tengan que venir aquí, como puede ser el caso de snowrunning de Itariegos o de la Covatilla, que son eventos de competición FEDME, campeonato FEDME de snowrunning. Entonces, bueno, pues que sepáis que existe esa posibilidad, ¿vale? Para el resto de campeonatos, pues ahí está la duda. Entiendo que bueno, lo mejor es consultar a la delegación, subdelegación de gobierno, a la delegación territorial de deportes y hacer la consulta, ¿vale? Pero bueno, por lo menos ya tenemos algo claro, que es que para eventos nacionales los deportistas federados, al no ser profesionales, pero sí competitivos, pues sí podríamos movernos, ¿bien? Tenemos otro acuerdo, el 3 de noviembre, en el que se regula el nuevo plan de medidas de prevención. Esto, si os acordáis, sobre todo los que vivimos en Castilla y León, en agosto sacaron unas normas muy claras, pues digamos que anula el anterior y es bastante más claro, o por lo menos con las situaciones nuevas. Y nos ayuda mucho a saber como organizadores qué podemos organizar y cómo lo tenemos que organizar, ¿vale? Yo os he hecho aquí una especie de resumen, ¿vale? Tenemos un apartado de obligaciones generales, que luego entraremos más al detalle, pero bueno, de primeros veréis que nos habla de cosas muy comunes y que conocemos todos ya. Eso como organizadores es algo que tenemos que tener en cuenta y un poco perderle el miedo cuando planifiquemos algún evento deportivo. Digo, bueno, o sea, al final se trata de 5 medidas claves. Digo 5 porque llega el invierno, que ya hablo con alguno de este caso, en época estival, que casi todo era aire libre, sin necesidad de tener lugares cerrados. Al final son 3 medidas, que no es más que mantener la distancia, la higiene de manos y el uso de mascarillas siempre que la distancia no se pudiera mantener. Pero bueno, ahora con el invierno y temas de vestuarios, de aseos, de todas esas cosas, pues tenemos otros 2 temas más, pero prácticamente son los mismos para todo y para toda nuestra vida diaria, ¿no? El primero es la distancia de seguridad, distancia interpersonal y utilización de mascarillas, ¿vale? Eso nos lo pone además nada más abrir el acuerdo con obligaciones generales. Es obligatorio el mantenimiento de distancia de seguridad al menos de 1,5 metros y el uso de mascarilla, con la excepción, que por eso está puesto en rojo, de la práctica de actividad física al aire libre y en los espacios de la naturaleza al aire libre fuera de los núcleos de población. Y esto hay que cogerlo un poco con pinzas, porque ¿qué nos dice también? Que prima lo primero, y es siempre que no se pueda mantener la distancia de seguridad, aunque estemos al aire libre, hay que usar mascarilla, ¿vale? Entonces, bueno, pues un poco de organización de nuestros deportistas a la hora de competir
hay que hacerles ver esto también, hay que hacerse entender, o un poco organizar las salidas. Ya vamos pensando cómo adaptar esto a nuestra propia competición. Los recorridos, que no haya aglomeraciones, todas esas cosas, porque si no, tendríamos que cumplir la distancia. Pero bueno, a fin de cuentas, que sepamos todos que la actividad física de aire libre se puede realizar sin la mascarilla, pero siempre que podamos mantener una distancia prudencial, en este caso 1,5 metros. ¿Vale? Otro punto es la provisión de información esencial para la trazabilidad de contactos. ¿Qué quiere decir esto? Pues veréis, por ejemplo, en los protocolos que yo os ponía antes, que están en todos los protocolos FEME de competiciones, que se nos pide una ficha del participante, una declaración responsable. ¿Vale? La declaración responsable no es más que tener una ficha y una autorización como que nosotros vamos a manejar datos de nuestros participantes para, en el caso de que haya que seguir por las autoridades sanitarias una trazabilidad de unos posibles contagios, pues se puedan poner en contacto con ellos. ¿Vale? Eso tenemos la obligación de poder proporcionarles toda esa información a las autoridades. Pues, o bien con una buena base de datos de nuestros participantes. Si hubiera público, hay veces que a lo mejor al principio hasta se recomendaba incluso del público, y sobre todo también de todos los voluntarios y profesionales que trabajen con nosotros en la organización del evento. También sería necesario esa declaración de responsable por el hecho de disponer de todos los datos. Recomendaciones generales, algunas particularizando en diferentes sitios, medidas generales de higiene y prevención, cualquiera que sea el nivel de alerta. ¿Vale? Aquí ya entramos un poco en función de los 4 niveles de alertas que han fijado en Castilla y León, que no es más que 4 niveles que fijaron a nivel nacional. ¿Vale? Medidas de higiene y prevención exigibles a todas las actividades, y he destacado una, que es el titular de la actividad económica, en este caso el organizador del evento, deberá asegurar que se adoptan las medidas de limpieza y desinfección adecuadas a las características e intensidad de uso. ¿Qué quiere decir esto? Que como organizadores nos hacemos responsables directo de cumplir todas las medidas COVID, por así decirlo, de todo lo que se haga dentro del evento, tanto de la entrega de dorsales, de la limpieza de los aseos, de la restauración si lo que vamos a dar es un avituallamiento o vamos a dar una comida después, de cualquier actividad que se organice dentro del evento. No solo la carrera, no solo la competición deportiva la que estamos organizando, sino todo lo que está a su alrededor. Incluso del público que pueda acudir a ver nuestro evento, lógicamente. Yo en los planes de seguridad siempre decía lo mismo, somos responsables de la seguridad de todos. Si nosotros no organizamos una carrera, en este caso, no hay público que vaya a ver la carrera. Entonces, somos responsables del público también y de todo lo que ocurra a su alrededor, ¿no? Entonces, en este caso, nos hacemos responsables de ello. Y las medidas de higiene y prevención a aplicar en cumplimiento de este plan deberán ser documentadas por el responsable de la actividad y estar a disposición de la autoridad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que de momento ya nos están pidiendo un plan de prevención de medidas COVID, en este caso. ¿Vale? Tenemos que tenerlo documentado y lo que se nos pide, lo que se recomienda es que incluso todas las labores de mantenimiento, de limpieza, de reposición de hidrogeles, de apuesta en común de los datos, de todas esas cosas, se tenga por escrito. ¿Vale? Al final no es más que seguir unas pautas sanitarias respecto a lo que ya teníamos. Igual que un hotel mantiene un registro de cuándo se limpian los baños públicos, pues nosotros en las competiciones tendremos que tener un registro de cuándo hemos realizado esas funciones. ¿Vale? Y sobre todo tener documentado todo el proceso de lo que vamos a hacer. En el punto 3.19, respecto a la actividad y las instalaciones deportivas y centros deportivos, bueno, pues comentar la práctica de actividad física y deportiva no federada y no oficial al aire libre fuera de instalaciones deportivas convencionales podrá realizarse de forma individual y colectiva. Y pongo en negrita garantizando la distancia de seguridad y respetando las medidas de seguridad e higiene. ¿Vale? Un poco lo que hablábamos antes. Al final se trata de 3 medidas básicas que las tenemos que hacer cumplir durante toda nuestra actividad. ¿Cómo lo hagamos?
Pues ahora hablaremos un poco y luego lo que sí os pido es que me preguntéis y comentéis vuestras experiencias, ¿no? Pero pues desde organizando las salidas cada X minutos, de intentando evitar recorridos en los que haya embotellamiento de personas o aglomeraciones, suavizar un poco los tramos más técnicos para que no haya problemas de tapones en el recorrido y demás. Pues bueno, tenemos que garantizar la distancia de seguridad y que se respeten las medidas, ¿vale? En el punto 2, en las instalaciones deportivas convencionales y centros deportivos, que podríamos pensar nosotros en montaña, en los deportes de montaña, pues tampoco tenemos muchos centros convencionales, o sí, porque los centros de escalada se consideran centros deportivos convencionales, son lugares cerrados en los que puede haber competiciones de escalada, ¿no? Entonces estarían sujetos a este segundo punto, ¿vale? Las condiciones son las mismas que en el exterior, lo único que tenemos que garantizar a mayor es una ventilación adecuada de nuestro entorno, ¿no? De nuestro centro. Para ello ya hay que realizar algún estudio a mayores, de ver un poco cómo tiene que ser esa ventilación. Hablamos de una ventilación cruzada cada X minutos para la renovación de aire en función de las personas que pueda haber dentro. Pero bueno, eso ya, como os digo, requiere otro tipo de estudios. Pero siempre que realicemos una ventilación adecuada, podremos realizar eventos deportivos dentro de una institución. En función del nivel de alerta, eso sí. Hoy en día en Castilla y León estamos en un nivel 4 que prohíbe cualquier tipo de actividad física dentro de recintos cerrados, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estaríamos excluidos en un nivel 4. Y siempre respetando los niveles de aforo. Llegamos a otro punto, 3.2, práctica de actividad deportiva oficial de carácter no profesional, en el que estarían ya nuestras competiciones, ¿no? Las competiciones no profesionales, pero sí organizadas, algún tipo de actividad organizada, ¿no? Actividad deportiva no oficial o no profesional dentro de Castilla y León, pues se realiza con las limitaciones que nos dice la Junta de Castilla y León. Es una guía, son instrucciones muy sencillas que están recogidas en los documentos que os decía antes que sacó la Federación Española en su día y puede ser un buen modelo a seguir, ¿no? Y dentro de las competiciones oficiales de ámbito estatal, lo que nos dice es que tenemos que seguir el protocolo de actuación que elaboró el Consejo Superior de Deportes. Y aquí es donde volvemos otra vez al principio, ¿no? Donde decíamos que los deportes de montaña están recogidos en esos protocolos que elaboró la FEDME antes de que el Consejo Superior de Deportes sacase el suyo a nivel general. Luego, a nivel oficial, lo que tendremos que seguir son los protocolos de actuación que elaboró la FEDME en su día. Muy sencillos y que un poco desgranaremos ahora por encima, ¿vale? Estos de aquí, lo que os decía antes, pues tenemos de todas las competiciones que tiene la FEDME. Seguimos con el decreto, con el acuerdo, limitaciones de aforo y medidas de prevención específicas en sectores de actividad y niveles de alerta, y tenemos un apartado que también nos influye, aunque podamos pasar o pueda pasar desapercibido si nos quedamos en el anterior, ¿no? Competiciones de ámbito regional o estatal, pero sin embargo muchas de nuestras competiciones tienen público, ¿no? Y eso pueden ser considerados como otros eventos o actividades, eventos multitudinarios. Si tenemos previsto que acuda algo de público a un evento deportivo como puede ser una carrera, un snowcross o una prueba de marcha nórdica, ¿vale? Tenemos que acogernos a este tipo de eventos, ¿no? Y aquí en Castilla y León en concreto lo que se nos dice es que tiene que ser las autoridades sanitarias los que realicen un plan y un parte para ver la evaluación de riesgo, o estado o el nivel de riesgo de este evento, ¿no? Sé que hay en otras comunidades autónomas donde no es así. En Canarias, por ejemplo, le piden al organizador que sea el que realice el plan de prevención o el plan de evaluación de riesgos de esos eventos. En el País Vasco tienen también un protocolo propio que tienen que seguir y presentar a las autoridades, pero la evaluación se hace dentro de ese protocolo. En Castilla-La Mancha también es algo similar, pero bueno, a fin de cuentas, aunque en Castilla y León sean las autoridades sanitarias las que lo tengan que hacer, mi recomendación es que por parte del organizador se haga, porque así nos podemos hacer una idea del nivel de riesgo que tenemos, que nos van a decir que tiene nuestra prueba y siempre podemos
poner mejores medidas o que nos pongan menos pegas a la hora de poderlo realizar. De hecho, porque la experiencia es que no nos lo mandan, no al organizador no le llegan a mandar los resultados, simplemente dan la autorización o no. Entonces, bueno, pues para poder estar más tranquilos y más seguros, pues conviene hacer una evaluación de riesgos, ¿no? de contagio. Y aquí estaríamos pues un poco al principio. ¿No? En principio nos encontramos con nuestra carrera, nuestra planificación en papel, es muy bonito, todo cabe en un papel, en un plan de prevención, pero cuando llegan los corredores y empieza la carrera, pues imaginaos que esto se llena, ¿no? Y la cosa cambia un poco, hay que modificar un poco. ¿Vale? Tendríamos, después de ver un poco el contexto de dónde nos estamos metiendo, vemos si podemos realizar la prueba, si no la podemos realizar, si nos arriesgamos, no nos arriesgamos, pues un poco el análisis de esa evaluación de riesgos, ¿no? Y hablamos ahora de seguridad en general. Para mí la seguridad tiene dos significados concretos. Una es la ausencia de peligro o riesgo, está claro, que si pretendemos que nuestra prueba sea segura, lo que queremos es disminuir el peligro o el nivel de riesgo que tiene esa actividad. Y el segundo concepto es la sensación de total confianza que se tiene en algo o en alguien. Y esta quizás es un poco también la función de nuestro documentación, ¿no? Si nosotros preparamos un buen plan, unos buenos protocolos y los presentamos a la administración, es mucho más fácil que la administración haga su trabajo. Entonces, que es mucho más sencillo obtener los permisos, a fin de cuentas. Entonces, bueno, pues siempre viene bien hacer un buen trabajo previo, sobre todo por esa sensación de confianza. Oye, si organizamos bien las cosas, pues las organizamos bien. Entonces, esos son los dos conceptos de seguridad. ¿Vale? Para la identificación y evaluación de los riesgos, pues lo que nos tenemos que basar es en un documento, o cuando hacemos una evaluación de riesgos del COVID, lo que nos basamos es en unas recomendaciones para eventos y actividades multitudinarias que lanzó el Ministerio de Sanidad por allá en el mes de agosto, julio-agosto. ¿Vale? Es un poco una evaluación de riesgos basada en 3 ítems muy concretos. Uno, en el número de asistentes y sus características, las características de los lugares donde se va a desarrollar el evento y la interacción esperada entre las personas que asisten. ¿Vale? ¿Y por qué hace hincapié en esto? Porque las competiciones no son iguales unas de otras, varían en función de todo esto que nos pone aquí, ¿no? Yo pondría uno más, que es la duración esperada del evento. No es lo mismo un ultra, una carrera de ultra que dura 24 horas, que voy a tener a los corredores en una población seguramente todo el fin de semana, que una carrera de 10 kilómetros en las que se puede organizar el sábado por la tarde, los corredores llegan ese día o el grueso de los corredores llegan ese día, realizan la carrera y se marchan a sus casas, ¿no? Entonces, la interacción de los corredores con la población donde se realiza el evento es muy diferente. Eso también nos marca un nivel de riesgo, ¿no? Tendremos que valorar la situación epidemiológica del lugar en concreto donde se va a realizar la prueba. Nosotros tuvimos una carrera, me tocó hacer un plan de prevención de riesgos en Tenerife, ¿no? Para la Santa Cruz Extreme, y cuando nos pusimos a valorar los riesgos, pues claro, resultaba que hombre, íbamos a llevar a una isla que más o menos estaba en una situación favorable, pero que los recursos que tienen son los que tienen, pues un montón de gente, ¿no? de turistas a cuenta del evento. Pues allí se tomó la decisión de no hacer la prueba, ¿vale? Sin embargo, en otros lugares, pues ha sido al contrario. Digo, bueno, pues al final el verano ha sido, o la actividad turística de esa localidad ha sido muy baja durante todo el verano, pues bueno, pues tener un fin de semana, la situación más o menos era óptima en cuanto a ingresados en hospitales y demás, pues se decidió que sí se podía hacer, ¿vale? Y otras, en cambio, desde el principio, pues se decidió que no. Luego cada uno tendrá que tomar sus decisiones, pero a fin de cuentas que sepáis por dónde van a ir los tiros a la hora de hacer esos evaluaciones de riesgos a nivel sanitario, ¿no? Varía mucho en función de las edades de los participantes, de sus características. Deciros que a nivel de juventud, pues prácticamente todas las actividades que sean con pernoctas, sino todas se han anulado desde marzo hasta la fecha. De hecho, ahora hay un decreto en juventud donde no se permiten las pernoctas, solo por ser joven.
Aunque bueno, pues a nivel de esa falsa seguridad que os decía al principio también tendrá algo que ver, ¿no? En función de la edad. Y la edad nos condiciona también mucho los voluntarios. Al principio hubo muchas dudas en cuanto a la edad de los voluntarios y mucho debate sobre eso. Luego hablamos sobre eso, pero bueno, hay eventos deportivos que se nutran de un gran número de voluntarios que estaban dentro de un grupo de riesgo por temas de la edad. Entonces, bueno, pues hubo que tratar con esas cosas, ¿no? Y bueno, pues más cosas. Pues hoy en día tenemos características de lugares donde se va a desarrollar. Hablaba con un organizador el otro día de que, claro, es muy distinto organizar una carrera por montaña que una competición de esquí o un snowcross, en los que vamos a tener que tener por otro tipo de seguridad diferente, recintos cerrados, en los que mantener a los corredores, a los participantes, con ciertas garantías de una temperatura estable, ¿no? Y cómo tratar esos espacios cerrados dentro de un evento que se va a realizar al aire libre, ¿no? Pues todo eso va a condicionar nuestra evaluación de riesgos. Si os fijáis en la ficha, los que ya habéis tenido algo de formación o ya nos habéis oído hablar en más ocasiones de lo que es un análisis de riesgos, es muy similar a cualquier otro análisis, ¿no? Al final lo que han cogido es una evaluación de riesgos normal, pero han trasladado a los contagios COVID, ¿vale? Y bueno, yo os he traído aquí una identificación de peligros, los que yo he considerado en su día y un poco los que se nos han ocurrido a la hora de realizar eventos, ¿no? En cuanto a la información, pues cómo transmitimos esa información a los participantes. Hoy en día, gracias a las tecnologías, voy a omitirlo de nuevas, porque lo de nuevas ya quedó obsoleto hace casi 10 años, pero bueno, así a través de Internet, si algo hemos ganado es que hoy en día casi todo el mundo se ha acostumbrado a usar Internet, ¿no? Entonces, pues tener una información potente en nuestras páginas para evitar el contacto directo con los participantes, un sistema de inscripciones también online que facilite y no poner en riesgo con un contacto directo con los participantes y voluntarios, y hacemos aquí un pequeño hincapié en la entrega de dorsales, ¿no? Hoy en día pues, hay eventos, sobre todo los que son competitivos y a nivel nacional o a nivel autonómico, en la que la entrega de dorsales se tiene que realizar en persona porque hay que comprobar otros datos. Hay que comprobar la licencia federativa, hay que comprobar el DNI y, hombre, también es bueno que los corredores se presenten en un lugar físico, ¿no? A la hora de recoger los dorsales. Bueno, no es más que tener la tranquilidad de organizar la entrega de dorsales bien. ¿Qué tendremos que tener en cuenta? Pues lo que hemos hablado al principio, mantener la distancia, el uso de mascarilla y la higiene de manos. No es más que eso. Nosotros, los voluntarios y los organizadores, pues al final es todo el tema de tratamiento de material, cómo manipulamos esos dorsales y que puedan quedar desinfectados a la hora de dárselos al corredor y demás, pero cosas que no van más allá de lo que estamos acostumbrados a ver ya en nuestros trabajos o en nuestra vida diaria desde hace unos meses, ¿no? Tenemos por otra parte las reuniones técnicas. Para mí es un buen momento para empezar a promover las reuniones online. También porque nos permite, yo ya pienso en temas de seguridad general, no de las carreras, como no podía ser de otro modo. Teníamos un gran problema en las competiciones y era que los corredores no estaban asistiendo a las reuniones, a los briefings, estaban asistiendo un pequeño porcentaje, ¿no? de los participantes. Sin embargo, con todas las posibilidades que tenemos ahora de forma online, podemos desde transmitir una reunión en directo a dejarla grabada, a grabarla y transmitirla 24 horas antes, 48 horas antes, incluso a poder modificar en función de las condiciones de tiempo, por ejemplo, meteorológicas, con lo que es algo en los que los corredores se están acostumbrando mucho gracias a la situación actual y que puede quedar incluso para un futuro, ¿por qué no? Reuniones técnicas de forma virtual, ¿no? Hay que evitar aglomeraciones y que los corredores se junten. Transportes colectivos, vemos que hay carreras en los que a lo mejor es necesario un transporte colectivo para evitar tramos. Lo suyo ideal es evitar esas pruebas en las que haya un transporte colectivo, pero en el caso de que algo tenga que haber, estoy pensando incluso en una evacuación por mal tiempo, pues habrá que seguir en todo momento las condiciones para el transporte.
Y esto es otro indicativo más de cierta normalidad, ¿no? Al final tenemos que ser muy transversales a la hora de nuestros eventos, ¿no? Y cumplir la normativa que tengan otros sectores. En este caso el transporte público, pues el transporte público. Pero ya os digo, cuanto más podamos evitar esas situaciones, mejor. Mejor para todos, mejor para nosotros y mejor por generar ese ambiente, ¿no? Preventivo, que es tan importante que los corredores no se olviden, los corredores y el público asistente, ¿no? Mantener esa tensión quizás es lo más difícil, esa tensión de prevención respecto al COVID quizás es lo más difícil y lo más eficiente, ¿no? Y luego organizar desde luego el área de salida. Y desde aquí infinidad, y seguro que según vayamos hablando después o a vosotros mismos se os han ocurrido un montón de fórmulas para organizar las salidas. Esta es la última en la que he estado yo, en el Ultra Idea Covatilla, en la que por espacio se organizó muy bien, desde luego, porque había espacio de sobra para organizar el cajón de salida. Sin embargo, lo que suele pasar muchas veces es que los corredores todavía no están acostumbrados a este sistema o no estaban acostumbrados. A lo mejor ahora en el 2021 sí. Y tendremos que tener en cuenta en no retrasar el problema. No sé si me explico o me explico mejor. Podemos tener un cajón de salida de 50 personas, pero la aglomeración tenerla para poder entrar en el cajón de salida. Al final vamos retrasando. ¿Vale? Pues habrá que pensar en otros sistemas a mayores. Os seguro que ya se han pensado y que existen muchísimos más. Pues un sistema de cronometraje a lo mejor realmente eficiente que al pasar, y como ya no hace falta picar en persona, pues da igual cuando se salga. Al final es como hacer una carrera virtual, ¿no? Pero que garantice que los corredores no se aglutinen en un punto o en otro. Si es verdad que tener una zona amplia de salida facilita mucho las cosas, desde luego. Y si no, pues tendremos que organizar diferentes turnos. Los habituallamientos, tenemos que tener en cuenta que según el último decreto o según el último acuerdo que hemos visto antes, en la fase 4, dentro de la restauración, quedan prohibidos todos los catering y todos los autoservicios. O sea que los habituallamientos al uso, aunque sea en bolsas, ya no estarían del todo permitidos. Pero bueno, eso no es más que los propios voluntarios vayan depositando el propio avituallamiento personal según llegue el corredor. Lo que no está permitido es que el corredor coja su avituallamiento de una bandeja, donde puede manipular el resto de productos, pero sí se lo podemos dejar encima de una mesa manteniendo la distancia. Entonces, bueno, pues es una fórmula, ¿vale? Es buscar la sencillez dentro de lo complejo que puede resultar esto, ¿vale? Pero que sepáis que en la fase 3, fase 4 no está permitido el autoservicio, ¿vale? Tendremos que organizar las llegadas, al igual que la salida. Las llegadas, si es verdad, existe menos problema, sobre todo en carreras muy largas donde el espacio de los corredores pues es amplio. Quizás en competiciones algo más cortas o en las que sea a través de un circuito, pensando también, por ejemplo, en la marcha nórdica, tendremos que tener algo más de cuidado porque puede haber llegadas conjuntas. Entonces, bueno, además la llegada es un momento de relajación por el corredor, no por las experiencias vividas. Es cuando llegamos, nos paramos, existe más gente alrededor que ya no está compitiendo. A los corredores es casi hasta cruel, diría yo, por llamarlo de alguna manera, pedirle que se ponga la mascarilla nada más llegar después de una competición, pero bueno, tiene que ser así. Entonces hay que organizar bien la llegada y ver quién se va a encargar de una cosa y quién se va a encargar de otra. Nosotros en la llegada, en los 3 primeros, teníamos hasta el detalle de la cinta de meta, ¿no? Los procesos de desinfección a la hora de que llegue el primer corredor, la primera corredora femenina y toque o manipule la cinta de meta y al cabo de 10 minutos llegue el primer corredor, ¿no? Pues al final hay que modificar o hay que limpiar esos elementos. Tenemos los tramos del recorrido, habrá que tener en cuenta, sin desmerecer el resto de seguridad, en qué tramos de recorrido puede haber complicaciones. En este caso,
desde el punto de vista de COVID, las complicaciones, ¿cuáles van a ser? Pues tenemos, o se me ocurren unas cuantas. La primera son las aglomeraciones, ¿no? Partes técnicas, llegado el invierno, pues partes selladas en las que se discurra con cierta dificultad o con mayor lentitud, algún paso de algún cauce del río en el que la gente se aglutine para pasar por el paso sin tenerse que mojar, por ejemplo, o alguna otra parte técnica en las que sea necesario realizar alguna asistencia sanitaria, ¿no? Tendremos que extremar las precauciones como organizador en esos puntos, ¿de acuerdo? Y por otra parte, los avituallamientos, esos serían los tramos de recorrido a tener más en cuenta. La entrega de premios, lógicamente, es otro aspecto a tener en cuenta en las carreras. Y aquí ya no por los corredores que vienen de correr y están realmente concienciados. Yo la experiencia es que los corredores dan muy pocos problemas a la hora de estas actuaciones, pero sí a euforia del propio organizador, de las personas que van a entregar los premios y por qué no decir también de los propios periodistas, ¿no? Que buscan una fotografía final de los ganadores, ¿no? Al final no nos podemos olvidar que somos el escaparate del resto de actividades de montaña y que todo lo que hagamos como organizadores nos lo van a mirar con lupa. ¿Os acordáis la palabra seguridad, el significado que era tener la certeza de que la actividad es segura? Pues eso también tiene que ver con lo que salga después, ¿no? Entonces tendremos que tener muy protocolarizado y avisar, ¿por qué no?, también a los periodistas que están allí de nuestras normas a la hora de poder realizar fotos y instar a los corredores de que mantengan las medidas de seguridad, porque a fin de cuentas, repito, que somos los responsables de lo que ahí ocurra, ¿no? Y por último, tenemos el montaje y recogida de elementos de carrera, que también influye dentro de nuestras organizaciones, ¿no? Hemos hablado de la restauración, hemos hablado de las condiciones sanitarias de nuestras instalaciones y también de los trabajos que se vayan a realizar allí, desde la seguridad y salud del speaker, de las personas que van a montar el arco de meta, el podium o los voluntarios que están balizando, ¿no? Todos ellos, a fin de cuentas, los tenemos que tratar como trabajadores y tienen que cumplir las medidas de prevención, ¿no? Tanto de la distancia como de la mascarilla y la higiene, ¿no? Y sobre todo esa manipulación de material, las cintas de balizar, las vallas de recogida, las banderolas, todas esas cosas que se hace con ellas, a dónde se llevan. Si hay una competición a la semana siguiente, habrá que dejarlas en cuarentena u otros aspectos que haya que tener en cuenta. Un poco tenemos todas las que yo he estado analizando, pero bueno, seguro que hay no es que seguro que haya muchos más, que a lo mejor a vosotros se os hayan ocurrido o hayáis tenido experiencias en otros aspectos, ¿no? En cuanto a las conclusiones, para que luego poder preguntar, son 5 pautas muy sencillas que tenemos que tener en cuenta siempre a la hora de establecer la organización de nuestra prueba. En mantener la distancia física, idealmente son 2 metros, aunque hay documentos, como veíamos antes, que siguen reflejando el 1,5 metros, ¿vale? El uso de mascarilla obligatorio, ya os digo, salvo que se esté realizando alguna actividad deportiva, a no ser que no se pueda cumplir la distancia de seguridad, ¿vale? Yo recomiendo que los corredores, incluso en la salida, lleven la mascarilla puesta, porque es un indicio de que la van a llevar en su portamaterial hasta el final. Y luego, una vez que ya estén corriendo, ya estén en camino, pues la puedan quitar tranquilamente si no van en grupeta, ¿no? Lavado de manos y el material que se vaya a usar, pues los bastones, todo el tema de avituallamientos y demás. Ventilación de las estancias en el caso de tener recintos cerrados, y hacer mucho hincapié en esto porque es el punto negro de las competiciones este invierno, todas las estancias cerradas. Habrá que hacer hincapié en una ventilación, siempre digo lo mismo, una ventilación natural y a ser posible, y si no una ventilación forzada pero con aire de exterior. Mucho cuidado con los sistemas de calefacción, que lo único que hacen los sistemas de calefacción de aire, lo único que hacen es remover el aire que hay dentro, y eso ocasiona mucho más peligro que no tenerlo puesto, ¿vale? Entonces, siempre ventanas y puertas abiertas y a ser posible una ventilación cerrada constante, ¿vale? Y tener en cuenta la incidencia con el exterior.
Hablo de exterior sobre todo centrándome en las poblaciones donde se van a realizar nuestras actividades. Son deportes de montaña en la que por norma general se suelen realizar en municipios rurales, ¿no? Municipios rurales en los que la asistencia médica es algo más compleja que en una gran ciudad, con lo que todo evento que allí se origina, pues tenemos que realizarlo con cierta prudencia, ¿no? Y valorar bien si es conveniente o no es conveniente poder hacer o realizar nuestras competiciones, ¿no? Sobre todo porque vamos a llevar, al final estamos llevando gente foránea a esos lugares, pues intentar evitar que haya excesivas reuniones, que la gente se comporte, incluso la propia gente del municipio. Vuelvo a decir que los espectadores son responsabilidad nuestra y todo lo que ocurra por temas de la carrera nos van a hacer responsables también, ¿vale? Y esto tiene que ver con la típica foto de quién es el responsable, ¿no? Esta foto no es de este año ni del año pasado, lógicamente, es de hace varios años, pero es muy indicativa de decir, ¿nos toca ser responsables de lo que pasa en la carrera? Pues sí, ¿no? Pues bueno, aquí tenemos siempre la disyuntiva de responsable de seguridad contra el responsable de seguridad COVID. ¿Por qué lo pongo así? Porque yo siempre recomiendo que sean dos personas diferentes, sobre todo para que no esté reñida una cosa con la otra, ¿vale? Existe un riesgo a mayores de todo lo que hemos visto ahora o todo lo que eso nos ha hecho ver en nuestras competiciones, en nuestros deportes, y es que podemos descuidar mucho la seguridad general, la seguridad común de nuestras actividades, de nuestras competiciones, por todo lo que se nos va a pedir de requerimientos respecto al COVID. Entonces, yo siempre recomiendo que sean dos personas distintas y que la seguridad de la prueba sea una cosa y el responsable de seguridad COVID sea otra persona distinta, ¿no? Que se ocupe solo del COVID. No es que yo me ocupe solo del COVID, es que la persona de seguridad se ocupe de la seguridad de la prueba, mejor dicho, ¿vale? Para no descuidarla. ¿Bien? Y aquí llega la última pregunta, ¿no? Os dije que eran 5 puntos, pero en realidad son 6, ¿no? No comprometer la seguridad de la prueba. Y es algo que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de pensar o decidir si organizamos un evento o no. Y es, con todos los condicionantes que vamos a tener del COVID, tendremos que valorar si somos capaces no si somos capaces de cumplir el COVID, que ya veis que son cosas muy sencillas, sino si somos capaces de garantizar cierta seguridad o ciertas garantías de seguridad respecto a la prueba. Vamos a tener que tener en cuenta que muchos voluntarios van a estar comprometidos con la parte del COVID, que los esfuerzos del organizador, incluso económicos, a la hora de distribuir a la gente, los corredores, de personal que tenga que contratar, de material que vaya a gastar a mayores, eso va a suponer un coste económico importante o que puede llegar a ser importante en algunos casos que tengamos que valorar. Pero desde luego lo que no se puede ver es comprometida la seguridad de la prueba porque nos estén pidiendo muchos requerimientos por temas de COVID y es algo que tendremos que valorar, ¿vale? Y un poco el fin respecto a los deportes de montaña, pues deciros lo que ya comenté antes, que al final las competiciones, al igual que en una seguridad común, lo que ahora mismo podemos llamar común, respecto al COVID son el escaparate, ¿no? de lo que hacemos nosotros en los deportes de montaña. Entonces, bueno, pues que sigáis las recomendaciones que están lanzadas ya desde la FEDME, la Federación de Castilla y León también las tiene colgadas en su página web, y que son recomendaciones sencillas y que lo que hagamos nosotros en nuestras competiciones al final es lo que van a hacer los deportistas y la gente que se nos ve fuera de la competición en sí. Entonces, bueno, hacer mucho hincapié en esas cosas, en lo que se vea después, ¿vale? Y por último, antes de pasar, si tenéis preguntas o queréis comentar entre todos cosas, pues explicar esta foto. Esta foto quizás es lo significativo de las conclusiones que yo he sacado de las organizaciones de eventos en las que he estado, ¿no? Y es un poco lo que os decía al principio, los corredores cuando van a una competición ya conocen porque se les ha bombardeado toda la normativa y realmente se comportan de forma modélica, pero el problema a nivel sanitario yo lo veo en los alrededores, ¿no?
en los alrededores de la prueba. Todo ese entramado de gente, de voluntarios, de trabajadores que se genera a través de una carrera en un fin de semana, ¿no? Ahí es donde tendríamos que hacer realmente hincapié y valorar si es viable o no es viable. Oye, todo es lógico, ¿no? Y cada uno tiene que pensar en lo suyo. Lo que os decía al principio, no podemos parar toda nuestra actividad por lo que nos está tocando ahora, porque ya llevamos mucho tiempo y porque al final se está viendo, se está comprobando que se pueden seguir organizando cosas, pero sí valorar un poco cómo las organizamos y qué tenemos que tener en cuenta, pero sobre todo el control del público, los eventos que se realizan a mayores alrededor de toda nuestra prueba y bueno, pues animaros a que se organicen las cosas bien. Son las nueve por no terminar muy tarde. A mí sí me gustaría que preguntaseis, ¿no? Que preguntaseis cosas o comentaseis experiencias que hayáis tenido o dudas y que podamos resolver un poco entre todos. Os animo a que os miréis los documentos que os he contado antes porque viene muy bien explicado que hay que seguir y un poco que ya el contexto de los decretos pues os haya servido para valorar que realmente sí se pueden seguir haciendo competiciones en estos tiempos. Vale, si os parece, sí que había una pregunta durante la charla, la tengo aquí. Joaquín Hermandad preguntaba sobre la recogida. Buenas tardes, ¿cómo afecta esa recogida de documentación en el RGPD? Me imagino que será el Registro General de Protección de Datos. Vale. En el momento cuando lo ha hecho, yo creo, si me equivoco, me corriges, Joaquín, cuando hablabas de recoger los datos de los Sí, participantes. eso es, de esa declaración responsable, ¿no? A fin de cuentas, es precisamente por eso mismo. Vosotros como organizadores ya tendríais que tener registrada vuestra protección de datos porque recogéis datos de los participantes ya de por sí. Sin embargo, esos datos no están recogidos para podérselos transmitir a las autoridades sanitarias, que por otra parte nos lo dice la legislación, hay una ley que nos los pide, o sea que estaríamos cubiertos ya solo con eso. Pero aún así, como lo que vamos a pedir es una declaración responsable específica solo para eso, pues es simplemente adjuntarla a vuestra propia protección de datos, que repito que ya tendríais que tener, porque los datos ya los recogéis a la hora de las inscripciones. Vale. Si queréis que alguno vea una pregunta de Ángel Sánchez también, si alguno queréis que os demos voz y la lanzáis directamente, lo decís también y os habilitamos sin problema, ¿vale? Lo único, ahora mismo estamos 32, hemos llegado a ser casi 40 por organizar un poco las preguntas y las respuestas. Ángel Sánchez Díaz nos pregunta, las bolsas del corredor, ¿qué protocolo se sigue para preparar? Vale, pues a ver, yo desde el punto de vista sanitario, lo que llevo estudiado, esto es por experiencia, al final es que hacer mucho hincapié en que los voluntarios o el personal que manipule esas bolsas de corredor, con que cumpla las condiciones sanitarias comunes, que es el uso de mascarilla, la higiene de manos, y ya entramos en valorar si hay uso de guantes o no, pero sobre todo una higiene de manos constantes, y a ser posible, a mí me gusta mucho usar la cuarentena como método de desinfección. O sea, si es posible mantenerlas o realizar las bolsas de corredor 48 horas antes, sería más que suficiente, ¿no? Y luego en esa manipulación al darse al corredor, pues cuantas menos personas autorizadas realicen esa acción, pues suficiente, no hay que volverse loco. Mantenerlas, ya os digo, son 3 pautas sanitarias muy concretas, que es el uso de mascarilla, la higiene de manos y la ventilación, en este caso, que se realizará en un recinto cerrado, ¿vale? Y en cuanto al material, el mejor sistema de desinfección, porque no daña alimentos que pueda haber o ropa o demás, es la cuarentena. En cuanto al ropero, pues pasaría a 3/4 de lo mismo, ¿vale? Siempre hay que hacer mucho hincapié en que las personas que manipulen el ropero, sobre todo porque ahora en invierno cobra mucha más importancia, es la higiene de manos y la mascarilla del personal que esté manipulándolo, ¿vale? Hay que tener una cosa en cuenta,
con lo que hablamos antes del decreto, es que las personas que se puedan movilizar para las competiciones nacionales son los que compiten, van a ser los participantes. Luego ya no van a tener asistentes de carrera o ya no va a haber esos familiares que puedan dejar la ropa cuando llegue el corredor y se pueda cambiar, sino que van a ir ellos solos. Los que vengan de exterior, los que se muevan dentro de Castilla y León, en nuestro caso, pues no habrá problema, pero el resto sí. Entonces, todas esas cosas, el ropero este año va a cobrar mucha importancia en cómo trabajemos en él. Vale, Juan José Sánchez Manchón nos dice, a la hora de efectuar las salidas de una carrera, ¿cómo crees que es la mejor fórmula? ¿Cajones por categorías? Vale, pues a ver, a mí me gusta la opción casi hasta más sencilla y es una alfombra de salida con el crono. Hay que hacerle ver a los corredores que en cuanto yo tengo un sistema de cronometraje, que en cuanto paso por la salida empieza a marcar mi tiempo, es suficiente. Tenemos contras, que ahora los miraremos, pero es suficiente, y establecer un orden de llegada al cajón de salida en función de los tiempos reconocidos, ¿no? Para evitar adelantamientos y que haya corredores más rápidos en la parte trasera y que vayan adelantando. Pero realmente no habría que organizar una salida como tal, de muy numerosa, ¿no? Ni convocar a los corredores a todos en el lugar de salida e ir pasando a un cajón. En el momento que pasen, yo se organizaría, depende del espacio que yo tenga, pues como veis en la foto de Ultrai, pues en filas de 4 separados, pero con una alfombra de salida normal, y que los corredores pasen y empiece a contar el crono, sin molestarnos en que yo estaba en el primero y tú el tercero o yo el cuarto, porque eso va a ser inviable a la hora de la organización. Los corredores van a llegar al cajón cuando lleguen, porque sobre todo no están acostumbrados a eso. Entonces, poderles dar la salida según lleguen, ¿vale? De organizar en turnos de 50 personas, en función, ya os digo, de espacio que tengamos, de 25 o 50 personas cada 5 minutos, y cuanto más sencillo, mejor para todos. Vale, otra pregunta de Alberto Ramírez Feliu. Buenas tardes. En la normativa que has mostrado no aparece explícitamente que el evento de carácter nacional deba ser federado, aunque entiendo que sí que es importante. Gracias por la iniciativa. Vale, lo que comenta Alberto es que lo hemos consultado esta mañana, y lo que habla la normativa es para competiciones, si es verdad, no profesionales, y se puede llegar a entender que son eventos a nivel nacional. Entonces, un evento a nivel nacional es un circuito, ¿no? Que un corredor que no corra en Castilla y León se vea perjudicado porque no puntúa, no por una carrera en concreto, ¿no? Entonces, por eso se puede entender que sean circuitos de competición, un campeonato federativo en este caso. Vale. Aquí es uno dando las gracias por la respuesta. Ángel Sánchez. Esther Villanueva nos dice, ¿qué distancia es la aconsejable para retirarse la mascarilla una vez empezada la competición? Uf, pues depende de la intensidad física, de la velocidad del viento, de la velocidad de los propios participantes, un poco de todo. Hablábamos al principio, por el mes de abril, de los primeros estudios que se hicieron, que en temas de carreras por montaña, por ejemplo, a partir de 5 o 6 metros, incluso se hablaba de algo más, de 10 metros en entornos urbanos, ¿no? Al final es una burrada. Depende si hay viento, si no hay viento, pero bueno, yo entiendo que al aire libre, pues lo que hacer un poco apología de las ruedas de prensa, todos sabemos lo que es correr en grupeta y lo que es correr separado, aunque esté viendo el corredor, pues unos 5 metros, pues ya os digo, depende del resto de condicionantes, pero bueno, 5 o 6 metros me atrevería a decir que es suficiente. Vale, aquí tenemos otra. Nos pregunta, ahora no me sale el nombre, creo que lo ha hecho Oscar. Perdona, Oscar, pero veo la pregunta, pero no me sale el nombre aquí. No me queda claro lo que se considera deporte federado oficial autonómico. Oficial significa que debe formar parte de una competición oficial en el calendario de la Federación de Montaña correspondiente. Por ejemplo, nuestra carrera Trail Casillas no es oficial. Es una carrera independiente que no forma parte de ninguna competición oficial.
podéis aclararlo. Sí, me pone aquí que sí que es Óscar. Vale. Yo entiendo que deporte oficial, federado, es cualquier carrera que esté dentro de un circuito federativo. De hecho, el acuerdo hace referencia a las federaciones deportivas, ¿no? Si no es una carrera que esté dentro del calendario oficial, pues no sería carrera federativa. Hay en comunidades autónomas donde todas las carreras tienen que estar amparadas por la federación autonómica. Entonces, pues, o otro tipo de competiciones de otros deportes. Entonces, vamos, en el acuerdo sí viene que sean actividades federativas, ¿vale? En este caso, que sean dentro a nivel nacional, que estén dentro del circuito de la Federación Española. Sí, aquí vamos, por añadir un poco lo que comenta Alberto, oficial es que esté bajo el amparo de una federación. En este caso, si es una carrera por montaña, pues la Federación de Montaña. Comenta Darío, ser federativa da una garantía de que haya una entidad responsable. Sí, al final, Eso bueno, es, así. entidad responsable siempre va a haber, ¿no? El tema es que sea a lo mejor un club, un ayuntamiento, una federación. Luego, Óscar añade, es decir, que si no formamos parte de una actividad dentro del circuito de una federación, no podríamos organizarla. No, os tendréis que coger al artículo de eventos masivos, el 3.12, creo recordar. ¿Vale? Dentro del decreto hay una opción que es ya no como eventos deportivos como tal, en el que la cosa es muy sencilla porque lo que nos manda directamente es a los protocolos del Consejo Superior de Deporte y es prácticamente automático, pero sin embargo los eventos que no están recogidos dentro de ese artículo serían como otro evento masivo. Entonces, pues tendríais que solicitar permiso a, en este caso a la administración, que es la Junta de Castilla y León, para que os lo conceda. Pero ya digamos que no es tan automático, ¿vale? No quiere decir que no se pueda realizar. Bueno, pues de momento, si alguien más se anima a hacer alguna pregunta. Óscar, no sé si te ha quedado claro el tema o alguno de los que estáis por ahí. Si queréis añadir alguna pregunta y si no, pues vamos finalizando. Yo una cosa que sí que me gustaría destacar, bueno, dar las gracias a Alberto por la ponencia que nos ha hecho, sobre todo los que seáis de otras comunidades autónomas, que lo contrastéis y lo adaptéis a vuestra realidad, porque siempre puede haber algún matiz. Y luego que yo creo que con esto del COVID también ha ido cambiando todo, ¿no? Entonces, que bueno, que lo que ahora es correcto, pues que dentro de unos meses o si vais a organizar un evento cuando sea, pues que lo verifiquéis y lo actualicéis, ¿no? Por si hubiese habido algún cambio o alguna normativa. De hecho, pues cuando fue la desescalada, si os acordáis, con todo el tema este de las fases, que cada semana, cada 2 semanas cambiábamos de normativas, pues bueno, había que estar pendiente de los cambios y de las actualizaciones. Nos comenta Soraya sobre el tema de los avituallamientos. Me surge una duda en cuanto a los avituallamientos, porque a lo que se ha explicado antes no debe de estar expuesto. No, es que no me quedó claro. Muchas gracias. No, lo que decía de los avituallamientos es que con el nuevo acuerdo, la nueva legislación, lo que no se pueden tener es toda la mesa imaginaros una mesa de un avituallamiento en la que estén todos los productos colocados para que el corredor llegue y coja. ¿Vale? Antes lo que se hacía era que el corredor se ponían diferentes bolsas o se ponían diferentes paquetes, antes digo en periodo COVID, pero el año pasado, ¿no? Y ya está, ¿no? Ahora lo que habría que hacer, la mejor forma de hacerlo es que según vea el voluntario que se está acercando un corredor y ponga en la mesa su ración de avituallamiento solamente. No podemos tener todo y que el corredor elija lo que coge y lo que no coge.
¿no? No se puede dar lugar a la manipulación por terceros de ningún material, ¿no? Entonces, una opción es esa. Yo veo acercarse al corredor, coloco su porción de avituallamiento, el corredor se la coge y se retira para que pueda llegar el siguiente. ¿Esto qué implica? Pues que en carreras cortas en las que haya más aglomeración o donde yo pueda tener más aglomeración de gente o llegan en grupeta, tenga que tener avituallamientos más grandes. Pero al final es eso, más recursos, más voluntarios para poder organizar lo mismo que hacíamos hace un año con 2 personas. Pero es así. ¿Se pueden organizar? Sí, claro que sí. Vale, nos da las gracias Soraya, Ángel Torres, Esther, gracias. Vale, pues si os parece son las 9:15. Pues Alberto, no sé si quieres añadir alguna cosa más para cerrar. Nada, lo que has comentado tú, incluso pues ofrecerme si hay alguien que te haga llegar dudas o alguna cosa aparte, pues que buscamos la solución y poder resolvérselas. Bueno, pues muchas gracias a todos los que habéis estado, ahí. Recordaros, tenemos otros 2 webinars en lo que queda de mes, ya más enfocado, digamos, a actividades de montaña. Por un lado, más actividades que podamos hacer individuales como deportistas y por otro lado, actividades que organicéis desde los clubes. Animaros a que contestéis la encuesta que os llegará mañana y sobre todo pues que nos propongáis posibles temas que podamos realizar los correspondientes webinars también. Pues muchas gracias a todos. Félix, muchas gracias. Nos vemos en Leitariegos. Hasta luego, buenas Un saludo tardes. para todos.